Hola, mi nombre es Javier Díaz y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión tenemos al doctor Víctor Espinosa Miriterán con su ponencia titulada Fisiopatología del dolor y su abordaje desde la fisioterapia. Nuestro ponente es licenciado en fisioterapia por parte de la Universidad del Valle de México. Es maestro en administración de instituciones educativas también por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene un doctorado en dirección e innovación de instituciones por parte del Instituto de Estudios Universitarios y un máster internacional en electroterapia por parte de la Universidad Cardenal Herrera. Además está certificado en gimnasia hipopresiva y pilates. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Hola a todos. De verdad es un verdadero honor poder estar aquí con todos ustedes. En esta ocasión vamos a platicar un poquito, pues justamente de toda esta cuestión de la fisiopatología del dolor y también vamos a trabajar un poquito y platicar acerca del abordaje que podemos dar desde el ámbito de la fisioterapia. A mí este tema es un tema que me apasiona mucho y creo que es un tema del cual podemos sacarle como mucho jugo, ya que pues el dolor es literalmente la causa número uno de motivo de consulta que tenemos nosotros como fisioterapeutas, ¿no? Entonces, es muy interesante platicar de él porque muchas veces tenemos mucho desconocimiento, ¿no? Y no nos queda como bien claro cómo llegar al verdadero origen del dolor y entender qué es lo que está ocurriendo con nuestros pacientes. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice precisamente que el dolor no se debe de bloquear, ¿no? El dolor se debe de entender y yo espero que después de esta plática justo todos nosotros tengamos la capacidad de entender fisiológicamente qué es lo que ocurre con nuestros pacientes cuando están atravesando un proceso de dolor y cómo podemos ayudarlos, ¿no? Ya me presentaron, muchísimas gracias. Para iniciar esta plática, a mí me gustaría iniciar con este cuadrito que creo que todos conocemos, pero a veces nos lo enseñan en primer cuatrimestre, primer semestre y después se nos olvida, que es un cuadrito que nos muestra la clasificación internacional de la funcionalidad, la famosa CIF, en la cual nos hablan de cómo un problema de salud o cualquier enfermedad va a estar enmarcada en diferentes aspectos y diferentes esferas de los seres humanos. Y eso es muy importante. Yo creo que nosotros como fisioterapeutas tenemos que humanizar nuestra profesión. Nosotros estamos tratando con seres humanos y los seres humanos son seres biopsicosociales y justamente tenemos que comprender que estas tres esferas van a estar englobadas en cualquier proceso donde exista dolor o cuando haya una patología, ¿no? Y entonces sí existen las funciones y las estructuras corporales, que es lo que estamos acostumbrados a ver, pero debemos entender que nuestros pacientes también van a estar con limitaciones y disfunciones en la actividad y en la participación. ¿Y a qué nos referimos con actividad? Pues justamente a la forma en la que ellos se desarrollan, ¿no? Y la forma en la que ellos pueden ser funcionales en sus actividades de la vida diaria. La independencia. Recuerden que nosotros como fisioterapeutas lo que estamos buscando es la funcionalidad y la independencia. Mis pacientes tienen que ser capaces de funcionar de forma adecuada. Y la participación nos habla precisamente de esta esfera social, esta esfera en la cual mi paciente debe ser capaz de poderse desenvolver en el medio ambiente que lo está rodeando, ¿no? Si mi paciente es un jugador, pues tiene que tener la capacidad de jugar y de poderse desenvolver en su equipo deportivo. Y no podemos dejar de lado que estas tres esferas van a estar afectadas por dos factores principales, que van a ser los factores personales y los factores ambientales. Con factores personales nos referimos precisamente a todos esos factores que son innatos a nosotros como seres humanos, como nuestra talla, nuestra estatura, nuestro peso, nuestra orientación sexual, nuestra preferencia, nuestra expresión de género y nuestra raza. Y todas estas cosas, pareciera chiste, pero pleno 2021 siguen siendo limitantes para recibir un buen tratamiento, ¿no? Hoy por hoy sigue habiendo gente que niega el tratamiento a personas por su color de piel o por su preferencia sexual. No nos vayamos tan lejos, ¿no? El hecho de hablar de una mujer y un hombre, no recibimos las mismas atenciones y no tenemos el mismo acceso, aunque a veces nos cuesta un poquito de trabajo admitirlo, es algo que tenemos que entender y estos factores, por supuesto, que afectan a la condición de salud de cualquier persona, ¿no? Y los factores ambientales, los cuales nos van a hablar precisamente de todas estas barreras y limitantes o facilitadores
que puede presentar el medio ambiente, ¿no? Y entonces nosotros podemos, como fisioterapeutas, convertir ciertas barreras y limitantes y transformarlas en facilitadores. Y entonces aquí empieza un poquito lo padre de la fisioterapia y entender que la fisioterapia no solamente es estar sentado en un consultorio esperando a los pacientes, sino que podemos hacer fisioterapia preventiva y podemos hacer fisioterapia en grupos, en áreas vulnerables y poder transformar muchas cosas, ¿no? Si nosotros empezáramos a hacer más fisioterapia preventiva, creo que el panorama cambiaría favorablemente. Recuerden que la fisioterapia pues brinda 3 niveles de atención, que es la fisioterapia de primer nivel, de segundo y de tercero. Y justamente este primer nivel habla de toda esta cuestión de prevención. Entonces creo que vale mucho la pena a mí mencionarlo. Siempre me gusta mucho hablar de esto al principio, al inicio de todas mis charlas. Y pues bueno, si hablamos de dolor, no podemos dejarlo de lado. Ahora bien, si vamos a hablar de dolor, pues es interesante e importante que empecemos por definirlo, ¿no? Según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, o la pueden encontrar como la IASP por sus siglas en inglés, la International Association for the Study of Pain, lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos de tal daño. Esta definición es sumamente interesante y nos brinda quizá la clave para que nosotros entendamos que un dolor no solamente va a ser descrito en un daño real. Yo puedo tener una estructura y una función biológica que esté bien, pero aún así va a haber la presencia del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia sensorial o emocional. El componente psicológico y el componente emocional es algo que tenemos que entender y tenemos que abrir los ojos y entender que es algo que está pasando y es algo que va a afectar a nuestros pacientes. Puede ser que no haya ningún daño tisular como tal, pero aún así el paciente tenga dolor. Yo algo que les recomiendo mucho y algo que también repito siempre es no subestimemos el dolor de nuestros pacientes. Si un paciente les dice que le duele, es porque le duele y tenemos que creerle y tenemos que entender por qué le está doliendo. Porque sí, puede ser desde un ámbito psicológico, puede ser desde un aspecto emocional, o puede ser que de verdad ya haya alguna lesión estructural en todo este sistema nervioso, ¿no? O que sí haya una lesión tisular real que nosotros no hayamos podido llegar a ver. Entonces es muy importante que por favor nunca subestimemos el dolor de nuestros pacientes. Lo complejo del dolor va a ser que tenemos que entender que justamente es un fenómeno que es personal e intransferible. Si a mí ahorita me duele algo, yo por más que intente explicarles a ustedes cómo me duele, ustedes jamás lo van a poder sentir. Y como jamás lo van a poder sentir, pues va a ser difícil que de verdad entiendan con mis palabras qué es lo que estoy experimentando. Y seguramente les ha pasado con sus pacientes y los que todavía no estén atendiendo pacientes, les va a pasar, ¿no? Ustedes van a preguntarle, oye, pero ¿cómo te duele? Y puede ser un dolor y dos pacientes lo van a describir de forma completamente diferente. Oye, yo siento como si me estuvieran pasando un chile, siento toques, siento comezón, siento como un moretón. Hay veces que las personas ni siquiera tienen la capacidad de expresar con palabras lo que están sintiendo. Y entonces aquí empieza la complejidad de todo este proceso fisiológico, ¿no? No solamente se involucra el proceso fisiológico de la estimulación de los nociceptores, sino que abarca también un componente afectivo muy importante. Recuerden que los nociceptores, con nociceptores nos referimos a todas estas terminaciones nerviosas que captan justamente la señal de dolor. Nocicepción es igual a dolor. Y entonces, con este componente afectivo, ¿a qué nos referimos? Y voy a poner un ejemplo bastante sencillo y que creo que todos vamos a poder entender. Si nosotros ahorita nos paramos y estamos descalzos y caminamos como hacia el baño y se nos atraviesa por ahí el sillón y nos pegamos en el dedo chiquito del pie, pues eso va a ser una experiencia sensorial desagradable, ¿cierto? Nos va a doler. Pero ahora imaginemos este mismo suceso en dos escenarios diferentes. Primero, yo 5 minutos, bueno, unos segunditos antes, abro mi celular y me llega un mensaje en el que me entero que me acabo de ganar la lotería. Me gané 10 millones de dólares. ¿Ustedes creen que yo voy a sentir ese golpe? Bueno, ni siquiera nos vamos a enterar de que nos pegamos. ¿Por qué? Porque el componente afectivo, las emociones y la retención, la atención van a estar concentradas en este suceso tan grande en mi vida que significa algo muy positivo, ¿no? Pero ahora imagínense que estamos
en lo mismo, 30 segundos antes recibimos este mensaje, pero este mensaje contiene una foto de mi pareja besándose con mi mejor amigo, mi mejor amiga, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ese golpe va a ser el peor golpe que me han dado en la vida. Me va a doler como si me hubiera fracturado 3 huesos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el componente afectivo va a jugar como un pronociceptor, es decir, va a aumentar esta señalización de dolor. Entonces vean cómo el componente afectivo va a ser muy importante. Y ahora llévenlo a su clínica diaria. Yo puedo ir súper bien con un paciente, pero chin, si por ahí pasa algo que lo estresa, que lo pone triste, que lo hace enojar, lo que sea en su medio ambiente, por supuesto que va a afectar mi terapia y es importante que entendamos eso. No estamos trabajando con máquinas, no estamos trabajando con cosas que son 100% predecibles como para creer que lo que dice un libro o un artículo va a ser 100% aplicable a mi paciente, ¿no? Mis pacientes son seres humanos y eso es lo más emocionante de trabajar desde el ámbito de la fisioterapia. Entonces tenemos que entender eso y repito, volvamos a humanizar nuestra profesión y yo creo que de ahí vamos a partir hacia mejores resultados, ¿no? Ahora bien, el dolor es parte de nuestra vida desde el momento en el que nacemos, literalmente. Ustedes pónganse a pensar en un parto. Un parto es la experiencia, pues quizás la primera y más traumática que tenemos, ¿no? Tenemos que pasar por un hueco de este tamaño y tenemos que atravesar toda esta situación. Entonces, el dolor está ahí desde que nosotros nacemos. Entonces, es importante que entendamos que ese dolor, pues también es algo positivo, es algo que a mí me va a servir como una señal de alerta para entender que hay algo que está ocurriendo en mi cuerpo y que necesita atención, ¿vale? Que es muy importante mencionar, lamentablemente, que va a ser muy raro su estudio específico en universidades. Incluso ustedes pónganse a pensar, ¿no? ¿Cuándo nos dan de verdad algología? Si bien nos va, nos hablan de dolor en 1 o 2 clases en una de nuestras materias y de ahí párenle de contar. Entonces tenemos mucho desconocimiento también de qué es lo que está ocurriendo con este proceso fisiopatológico. Y entonces cuando ya nos estamos enfrentando a la vida diaria, cuando ya nos ponen enfrente de un paciente, chin, intentar comprender lo que está ocurriendo en este proceso fisiopatológico resulta complicado, ¿no? Como les decía al inicio de esta plática, el dolor es la principal causa de consulta que nosotros tenemos y trae con ella una serie de comorbilidades que terminan afectando por completo la calidad de vida. Por ejemplo, depresiones, trastornos de sueño, inmunosupresión, incluso falta de socialización, y ahí ya estamos viendo cómo 2 de las esferas se van a ver sumamente afectadas. El dolor crónico, entonces se vuelve una enfermedad como tal, más que un síntoma. Y es la principal causa de ausentismo laboral y discapacidad, lo que genera grandes costos secundarios. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el 2010, se estimaron gastos totales de entre 560 y 635 billones de dólares. Incluso se gastó más en dolor que en otras enfermedades como diabetes o hipertensión. Entonces, es importante que mencionemos estas cifras porque es algo que está afectando pues a nivel mundial y que incluso afecta la economía y el buen funcionamiento de todos estos países, ¿no? El dolor va a tener una alta prevalencia y un gran impacto tanto individual, familiar, laboral, social y económico. El 30% de la población refiere haber padecido dolor en los días previos. Si yo ahorita les preguntara a todos ustedes que están escuchando esta plática, ¿a cuántos de ustedes les ha dolido algo en los últimos 3 días? Les aseguro que mínimo el 30% va a decir que sí, que hay algo que les ha estado doliendo. Entonces, lamentablemente nos acostumbramos a vivir con dolor y eso es algo que no tendría que ocurrir, ¿no? El dolor pues va aumentando junto a la edad también, llegando incluso hasta un 42-43% en personas mayores de 65 años y pues bueno, también tenemos que tomar en cuenta los factores sociales, como les mencionaba hace ratito. Por ejemplo, se ha visto que hay más prevalencia en mujeres que en hombres. Esto también tiene que ver con los roles sociales que se nos imponen desde el momento de nacer, lamentablemente, que gracias a Dios están surgiendo varios movimientos que están intentando como contrarrestar esta parte, pero es algo que tenemos que ver y que es una realidad, ¿no? Y bueno, entender también que más del 62% de las personas con dolor toman algún medicamento y lamentablemente de estas personas que consumen fármacos, un 29% se autoprescribe o se automedica y esto va a ser algo que nos va a dar en la torre a nosotros en nuestra consulta, ¿no?
hay mucha problemática, como lo pueden ver, ¿no? Como ya lo mencionamos, hay muy poca importancia durante nuestro periodo formativo, lo cual hace que a nosotros desconozcamos bien todos estos procesos fisiológicos. Hay dificultad para acceder a literatura adecuada. Hoy por hoy ya tenemos muy fácil el acceso. Lamentablemente, nosotros somos los que fallamos ahí y a veces todavía no tenemos muy claro cómo buscar evidencia científica sustentada. Entonces es importante que aprendamos a hacerlo. Tenemos el desconocimiento científico de los diferentes cuadros que existen y poder identificar de qué se habla en cada patología en específico. Por supuesto que también hay dificultades burocráticas en las prescripciones. Sabemos que la farmacia pues es quizás el negocio más grande a nivel mundial, entonces por supuesto que hay cuestiones burocráticas de por medio. Hay muy poca cultura sanitaria. Lamentablemente siguen habiendo muchos temas tabú y miedos a determinados fármacos. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Salud mental. Tú hablarle a alguien o decirle, oye, ¿necesitas un antidepresivo? Bueno, es lo peor que le puedes hacer en la vida. La salud mental sigue siendo un tema tabú. La gente no quiere entender, o más bien no hemos encontrado la forma de hacer entender que hay veces que el cerebro también se puede enfermar y que ese cerebro no produce los neurotransmisores que necesita y que los fármacos psiquiátricos son buenos y que hay gente que también los necesita, pero todos lo seguimos viendo, no hay como malo, no hay la suficiente comunicación, sigue siendo un tema tabú y bueno, esto se vuelve un problema y una bolita de nieve que crece, 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 ¿no? Hay muy poca sensibilidad a los pacientes a afectos de dolor, lo que les decía, ¿no? Subestimamos y entonces, ay, no, está loca, está exagerando, ni siquiera le duele. Y eso lo hacemos nosotros mismos como terapeutas y tenemos que dejar de hacerlos. Tenemos que entender que si una persona nos está diciendo, me duele, eso sí tiene que ser una bandera de alerta para mí y entender qué está pasando con esa persona, ¿no? Y pues obviamente sabemos que hay un mínimo apoyo a todos los profesionales, tanto en medios diagnósticos, en medios terapéuticos de tratamiento, de intervención como tal, y en la formación, y esto lleva pues a más desconocimiento. Entonces es importante mencionarlo. Como ya les había dicho, cuando hablamos de nociceptores, son justamente estos receptores nerviosos que se van a encargar de captar el dolor. Los podemos definir como terminaciones libres de fibras nerviosas que se localizan tanto en la piel, en las articulaciones, en los músculos, en las paredes de todas las vísceras y van a captar estímulos dolorosos para transformarlos en impulsos. Además de estos nociceptores, recuerden que contamos con mecanorreceptores, termorreceptores y también tenemos algo que se llaman receptores polimodales. Los mecanorreceptores, van a estimularse por diferentes presiones en la piel. Los termorreceptores, termo de temperatura, van a ser estimulados por diferentes temperaturas que yo pueda sentir. Y finalmente los receptores polimodales, que estos son muy interesantes porque van a responder indistintamente a estímulos nociceptivos, a estímulos mecánicos, térmicos y también estímulos químicos. Recuerden que estos receptores no son otra cosa más que terminaciones libres nerviosas, es decir, la parte final de nuestras neuronas. ¿Ok? Muy importante que nosotros entendamos que en nuestro cuerpo van a existir mecanismos que son pronociceptivos y antinociceptivos. ¿Qué significa esto? Los mecanismos pronociceptivos son aquellos que van a favorecer o aumentar la presencia de dolor y los antinociceptivos van a ser todos estos mecanismos de defensa que vamos a tener en nuestro cuerpo para intentar bloquear esa señal del dolor, ¿vale? De la modulación entre ambas va a depender en gran medida la presencia o no y la cantidad del dolor que el paciente experimente. Y es por esto que aquí podemos empezar a entender por qué vamos a tener y encontrarnos a pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajo, pero también vamos a encontrar pacientes que tienen un umbral de dolor muy, muy alto. Y esto tiene que ver justamente por todas estas estructuras con las cuales contamos todos nosotros, que funcionan como anti y pronociceptoras. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son estas. Pero para esto me gustaría explicarles que existen 4 procesos básicos en la producción de dolor. Y una vez que entendamos estos 4 procesos básicos, van a ver que lo demás ya es bastante sencillito. Cuando hablo de una señal de dolor, voy a hablar de 4 procesos: de la transducción, de la conducción, de la modulación y de la percepción. Vamos a hablar ahorita de los primeros 2, que son la transducción y la conducción. La transducción se refiere a todos estos nociceptores, ¿se acuerdan estas terminaciones libres de las cuales acabamos de hablar?
van a traducir un estímulo físico, térmico o químico en una señal eléctrica. Imagínense que yo ahorita agarro esto y que fue una aguja y ¡pum!, me la clavo contra la piel. Eso es un estímulo que yo le estoy dando a ese nociceptor. Ese nociceptor va a traducir ese estímulo físico y lo va a mandar como una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a ser conducida después a través de fibras nerviosas. Recuerden que las fibras nerviosas de dolor van a ser las fibras A delta y C. Las fibras A delta y C son las fibras del dolor, ¿ok? Estas van a mandar el impulso y lo van a conducir, el segundo proceso, la conducción, hacia las astas posteriores de la médula espinal. Recuerden que cuando hablamos de médula espinal, cuando entra la información de afuera hacia adentro, hablamos de aferencias. Entonces, todo lo que es aferente va a entrar por las astas posteriores. Y cuando hablemos de señales que bajan del cerebro hacia afuera, hablamos de eferencias. Todo esto va a entrar por las astas anteriores de la médula espinal. Como aquí estamos hablando de una aferencia, hablamos que la conducción ocurre hacia las astas posteriores de mi médula espinal, ¿vale? Una vez que este estímulo nervioso llega a las astas posteriores, va a comenzar el proceso de modulación, ya adentro de mi médula espinal. Recuerden que a la médula espinal también la podemos ubicar como el centro integrador, porque es aquí donde va a ocurrir el proceso de modulación. Ahora bien, ¿qué es la modulación? La modulación va a ser el proceso que ocurre entre las neuronas inhibitorias y la neuroglía excitatoria. Es decir, estas dos van a combatir las inhibitorias para intentar disminuir la señal y las excitatorias para intentar aumentarlas. Y esta señal original que a mí me había llegado, en este nivel puede ser aumentado o puede ser disminuido. Por eso le llamamos modulación. Lo que resulte, la señal que resulte de esta modulación va a viajar hacia el tálamo y a otros núcleos del sistema límbico. Vamos a ver un repasito rápido del sistema nervioso, rapidísimo. Recuerden que su encéfalo se divide en 4 partes. Vamos a tener al cerebro, vamos a tener al cerebelo, vamos a tener al tronco encefálico y al diencéfalo. El diencéfalo está formado por el tálamo, por el epitálamo y por el hipotálamo. Esta familia de los tálamos va a estar pegadita a una estructura que se llama sistema límbico. El sistema límbico lo podríamos considerar nuestro cerebro emocional. Es aquí donde se procesan todas las emociones: el enamoramiento, el deseo sexual, el placer, la ira, el enojo, el cólera. Todo ocurre aquí, y además recuerden que los principales centros olfativos también van a estar aquí. Entonces todo va a depender también de química y de nuestra olfacción. Es muy interesante hablar de esto. Incluso ya neuroanatomistas hablan de un quinto lóbulo cerebral al cual le llaman ínsula, que se refieren precisamente a este sistema límbico. Por lo tanto, si llega esta señal a este nivel, es importante que entendamos que se van a ver implicadas respuestas emocionales, ¿ok? Y estas respuestas emocionales se van a modular pues precisamente por emociones y por la atención que le demos a este proceso. Entonces ahí hablamos de una sinapsis bien importante, y aquí entendemos por qué el componente afectivo y emocional va a ser sumamente importante cuando hablemos de la señal del dolor, ¿ok? No lo dejen de lado. Y finalmente, una vez que pasan por el tálamo, van a llegar a la corteza somatosensorial, donde se percibe como dolor. Recuerden que la corteza somatosensorial se encuentra sobre nuestro lóbulo parietal, específicamente en las áreas 2 y 3, ¿vale? Que aquí, en estas áreas, precisamente, es donde se va a dar nuestro cuarto y último proceso, que va a ser la percepción. La percepción se refiere a que tanto de la corteza como de los núcleos del tallo cerebral se va a desencadenar una respuesta inhibitoria descendente, mediada por 2 neurotransmisores principales, que van a ser la noradrenalina y la serotonina. ¿Estas para qué me van a servir? Lo que van a intentar hacer es disminuir el flujo de estímulos nociceptivos hacia la corteza somatosensorial. Tratan de disminuirlo, no abolirlo por completo, y para eso funcionan. ¿Ok? Son 2 neurotransmisores muy, muy importantes. Y ahí tenemos ya los 4 procesos básicos para la señalización del dolor, ¿vale? Cuando tenemos un estímulo nociceptivo persistente, va a existir una apertura de canales de calcio y un influjo masivo de calcio hacia la célula. ¿A qué célula? Obviamente aquí estamos hablando de la neurona. Esto va a provocar cambios de plasticidad neuronal que van a incrementar la expresión tanto de canales de sodio
como de canales de calcio, generando una facilitación a la conducción de estímulos pronociceptivos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que sus neuronas tienen plasticidad y entonces lo que va a ocurrir aquí cuando hay un insumo masivo de calcio hacia la célula, es lo que va a ocurrir es que esta neurona cambia su estructura y entonces esta neurona va a estar hiperexcitada todo el tiempo y eso va a transformar a estas células como células excitatorias y va a hacer que esa señal de dolor, ¡pum!, se aumente. Aquí podríamos empezar a entender qué es lo que ocurre cuando las personas justamente tienen esta señalización tan potenciada y por qué un estímulo que no debería de ser doloroso se transforma en doloroso. Y esto tiene que ver por la plasticidad neuronal, ¿ok? A este fenómeno, fíjense, es muy interesante, lo conocemos como fenómeno wind-up, así lo van a encontrar en diferente bibliografía. Wind-up significa como darle la cuerda a algo. Imagínense como estos changuitos que vemos como de peluche que aplauden si nosotros le damos cuerda, pues eso es precisamente lo que ocurre en el cuerpo. Es como si le diéramos cuerda o impulso a estas vías pronociceptivas y entonces se desarrolla un imbalance entre las vías pro y antinociceptivas. De tal manera que vamos a tener vías pronociceptivas muy, muy potentes y unas vías antinociceptivas debilitadas, al abolirse también la inhibición descendente que describíamos previamente. ¿Se acuerdan de esta liberación de serotonina y de dopamina? Pues bueno, eso es lo que, y de noradrenalina también, perdón, eso es lo que va a ocurrir. De hecho, lo van a encontrar también en diferentes bibliografías como vías on y vías off, ¿vale? Pronociceptivas y antinociceptivas. Y entonces, si yo tengo unas pronociceptivas muy, muy activas y unas antinociceptivas muy apagadas, pues obviamente esa señalización de dolor se va a ver aumentada, ¿ok? Y espero que ya a estos niveles de la plática ya empecemos a entender por qué ocurre esta cuestión, ¿no? A la cual podemos conocer como hipersensibilidad, y esta hipersensibilidad va a hacer que disminuya el umbral del dolor y podemos tener una hiperalgesia. Esto ocurre porque en nuestro cuerpo tenemos unas células que son células de amplio rango dinámico, que las van a encontrar también como células WDR por sus siglas en inglés, que significan Wide Dynamic Range. Estas células que normalmente transmitían tacto, ahora van a transmitir dolor y hay una reducción en la inhibición moduladora eferente y en el número de interneuronas que son inhibitorias. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía, oigan, tenemos receptores polimodales, pueden responder a dolor, a tacto, a presión? Pues estos, como ya hay esta plasticidad neuronal que explicábamos, entonces a mí me tocan y me duele. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, la famosa lodinia, ¿no? Que seguro les ha llegado a algún paciente, oye, no aguanto ni el roce de la sábana, me duele. Eso es una hiperexcitación, una hipersensibilidad, y esto se da por esta cuestión que acabamos de explicar, ¿no? A todo este proceso lo podríamos definir como una sensibilización central y va a ser la base de fondo, de un dolor crónico. Entonces espero que ustedes ahorita, cuando ya les pregunten, oye, pues, ¿qué es una sensibilización central? ¿Por qué se da un dolor crónico? ¿Qué es lo que ocurre a nivel fisiológico? Bueno, ustedes ahorita ya van a ser capaces de poder describirlo. Y vean qué increíble es poder entender todo esto a nivel bioquímico, ¿no? Vamos a hacer un resumencito de todo esto que acabamos de ver. Podemos decir entonces que el dolor es un proceso que se va a iniciar con la activación y con la sensibilización periférica, donde va a tener lugar la transducción. Recuerden que la transducción es cuando un estímulo nociceptivo, es decir, un estímulo doloroso, se transforma en impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico, va a iniciar un potencial de acción, va a ser conducido hasta la segunda neurona, que va a estar localizada en las astas posteriores de la médula espinal, proceso de conducción. Aquí estaríamos hablando de toda esta transmisión de la señal. Ya en la médula espinal se va a dar el proceso de modulación, que en el asta dorsal de la médula van a intervenir proyecciones de fibras periféricas y fibras descendentes de centros superiores. La transmisión de los impulsos va a depender de la acción de los neurotransmisores. ¿Cuáles? Ya los vimos, principalmente noradrenalina y serotonina. Por último, va a tener lugar el reconocimiento por parte de los centros superiores del sistema nervioso central, primero pasando por el tálamo y por el sistema límbico y finalmente llegar a las áreas somatosensoriales, donde se va a dar el proceso de integración.
Y ahí está. Ahí ustedes tienen en resumencito cómo ocurre toda la señalización de dolor. Es un circuito, si se fijan, es un circuito que inicia desde un estímulo. Ese estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte para desencadenar una excitación dentro de la neurona. Esa neurona va a hacer sinapsis en las astas posteriores de la médula espinal, se da el proceso de modulación, sube hacia el tálamo, hacia el sistema límbico y finalmente llega a nuestra área somatosensorial, ¿vale? Una vez que entendemos todo este proceso, podemos entender por qué la fisioterapia y la rehabilitación van a ser fundamentales en el manejo del dolor crónico músculo-esquelético. Además de que también la farmacología, la terapia cognitivo-conductual y la terapia psicológica en general junto al biofeedback van a ser excelentes herramientas para tratar al dolor, ¿vale? Recordemos que siempre, siempre, siempre va a ser mejor trabajar en equipo multidisciplinario. Y si nosotros podemos lograr que nuestro paciente también acuda a terapia psicológica, a terapia psiquiátrica cuando sea necesario, que lleve una buena atención nutricional, tener una buena comunicación con el doctor y bueno, si todos trabajamos en conjunto, esto sería muchísimo mejor. Recordemos que tampoco somos dioses, que no podemos hacerlo todo, que nuestra profesión tiene límites y que siempre buscar ayuda y trabajar en equipo va a ser lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y bueno, en la fisioterapia, pues nosotros tenemos 1000 herramientas a nuestro alcance y ahí dependerá de cada uno de ustedes cómo quiera trabajar, ¿no? Si desde agentes físicos, terapia manual, ejercicio, entrenamiento funcional, bueno, es una gama gigantesca que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Hablando de dolor, podemos describir diferentes tipos de dolor, ¿no? El primero que podríamos describir es un dolor agudo. El dolor agudo, uno de los mitos que están como más latentes es pensar que hablamos de dolor agudo y de dolor crónico por el tiempo. Y no se trata de tiempos, no se trata de, no, si dura menos de 3 meses es agudo y si dura más de 3 es crónico. Eso es completamente falso, ¿vale? Un dolor agudo va a ser considerado agudo como, ¿por qué? Porque es la consecuencia sensorial inmediata a la activación de este sistema nociceptivo. Va a ser una señal de alarma que se dispara por todos nuestros sistemas protectores y se debe generalmente a un daño tisular, ya sea somático, es decir, musculoesquelético, o visceral. Recuerden que las vísceras también duelen. Y se desarrolla con un curso temporal que sigue de cerca el proceso de reparación y cicatrización de la lesión causal. Si no hay complicaciones, el dolor agudo desaparece con la lesión que lo originó. Es decir, el dolor agudo va a estar presente cuando esté la lesión. Yo me corto, pum, me duele. Una vez que esto cicatrice y que cierre, el dolor agudo tendría que desaparecer. Eso es un dolor agudo, cuando está presente al mismo momento que la lesión. ¿Venga? Ahora, ¿qué es un dolor crónico? El dolor crónico va a ser aquel que persiste más allá de la lesión que lo originó y que permanece una vez que dicha lesión desaparece. Yo ya no tengo un daño tisular real, pero me sigue doliendo. Eso es un dolor crónico. Generalmente va a ser síntoma de una enfermedad persistente cuya evolución continua o en brotes conlleva la presencia de dolor aún en ausencia de lesión periférico. Por ejemplo, las enfermedades crónico-degenerativas, aunque puede haber presencia de dolor crónico sin necesidad que tengamos una enfermedad metabólica como tal, ¿vale? Ahora, también van a encontrar diferentes clasificaciones, como por ejemplo el dolor somático. Recuerden que soma significa cuerpo, dolor somático es aquel dolor que afecta ya sea a la piel, a los músculos, a las articulaciones, a los ligamentos y a los huesos. Es un dolor bien localizado, circunscrito a la zona dañada y caracterizado por sensaciones claras y precisas. Su paciente va a poder describirlo, va a reconocer dónde es que le duele. Un dolor somático puede ser un dolor agudo o un dolor crónico. Lo único que les está diciendo somático es que está sobre alguna articulación, sobre la piel, sobre los músculos, tendones, ligamentos, etc. Un dolor visceral va a ser aquel que se produce por lesiones que afectan a nuestros órganos internos, es decir, en el músculo liso. Hígado, riñones, intestinos, páncreas, ¿vale? Cualquier músculo liso. Por lo que va a ser la forma de dolor que aparece más frecuentemente como consecuencia de enfermedades y es el síntoma habitual en la mayor parte de síndromes dolorosos agudos y crónicos de interés clínico. A veces pensaríamos que nosotros como fisioterapeutas no atendemos dolores viscerales, pero es importante mencionar que muchas veces muchos de los dolores musculoesqueléticos que tienen nuestros pacientes
vienen irradiados por un daño visceral. Entonces es muy importante que aprendamos también a valorar y a tratar las vísceras. Por supuesto que se puede, existen diferentes técnicas que están a nuestro alcance. Ojo aquí, siempre importante que reciban también un tratamiento médico. Así como nos gusta que respeten nuestra profesión, también respetemos la profesión de los demás, ¿vale? Existe algo que suena medio burdo, pero existe y así se llama, que es el dolor nociceptivo. Este dolor es la forma que aparece en todos los individuos normales como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión a órganos, ya sea somáticos o viscerales. El dolor nociceptivo va a ser la consecuencia de la activación de este sistema neurofisiológico que ya explicamos a detalle, constituido por nociceptores periféricos, las vías centrales de la sensación dolorosa y finalmente la corteza cerebral. Y cuando hablamos de un dolor neuropático, también podemos hablar de un dolor anormal o patológico, el cual va a aparecer solamente en una minoría de individuos y va a ser el resultado de enfermedad o de lesión del sistema nervioso central o periférico como tal. Ya estamos hablando de una lesión, ya sea sobre mi cerebro, sobre el cerebelo, sobre el tronco encefálico, sobre el diencéfalo, sobre mi médula espinal o ya del sistema nervioso periférico. Recuerden que el nervio puede tener 3 tipos de lesiones, podemos tener una neuropraxia, una axonotmesis, una neurotmesis, ya estaríamos hablando de este tipo de dolor. Ya van a ser sensaciones aberrantes o anormales de dolor, por ejemplo, una neuralgia del trigémino. No sé si alguna vez les ha tocado atender a un paciente con neuralgia del trigémino. Son dolores espantosos. De hecho, está considerada la segunda o tercera causa de suicidio en el mundo de tan intensos que son estos dolores, ¿no? O, por ejemplo, un miembro fantasma. Una persona que tuvo una amputación y que sigue sintiendo esa extremidad, ¿no? Ahí podríamos explicar un poquito de estas sensaciones aberrantes. El síntoma más llamativo de este dolor neuropático y pues su característica patognomónica va a ser la falta total de relación causal entre la lesión tisular y el dolor. Por lo tanto, pues también va a ser de los más difíciles de tratar. Algo que quiero mencionarles ya como para ir concluyendo, recordemos que aquí la sopa inflamatoria también va a jugar un rol importante, porque esta sopa inflamatoria se va a activar cuando haya presencia de dolor. ¿Qué forma esta sopa inflamatoria? Recuerden que podemos encontrar prostaglandinas, bradicininas, factor de necrosis tumoral alfa, hidrogeniones, ATP, histamina, todas estas sustancias que van a ayudarme a producir vasodilatación y que me van a ayudar a la degranulación de mastocitos, a todos estos procesos catabólicos, ¿vale? Esta sopa inflamatoria lo que va a hacer es sensibilizar al nociceptor e incrementar la expresión de canales de sodio, facilitando la generación y la transmisión de estímulos. Esto se conoce como sensibilización periférica y en esencia tendría que disminuir el umbral nociceptivo, facilitando las respuestas nocifensivas para promover una adecuada recuperación de los tejidos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no lo manejamos correctamente, va a existir el riesgo de que se genere entonces una sensibilización central. Y aquí es cuando los mecanismos primordiales de génesis y perpetuación de dolor son diferentes, pasando ya a segundo término lo que ocurre en la periferia y lo que describíamos hace ratito de una centralización, ¿no? Este desbalance entre las vías on y las vías off, este desbalance entre los pronociceptores altamente activos y los antinociceptivos que están un poquito disminuidos. Esta es la sensibilización central, ¿vale? Ahora, recuerden, tipos de fibras que podemos encontrar. Ya habíamos mencionado que las fibras A, delta y C son los nociceptores, las que transmiten información dolorosa. Las fibras A, beta van a ser las sensitivas y las fibras A, alfa van a ser las motoras. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros, en el ámbito de la fisioterapia, sobre todo cuando ustedes trabajen con agentes físicos, nosotros trabajamos a través de una teoría, que es la teoría de la compuerta. ¿Y qué es lo que nos dice esta teoría de la compuerta? La teoría de la compuerta, ustedes imaginen, es una teoría que desarrolló Melzack y Wald, y justo lo que intentan describir es que cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso persistente, ¿no? Este estímulo doloroso va a estar influenciado por la acción de las fibras A, delta y C, que hay que mencionar que estas fibras son amielínicas y que son pequeñitas, por lo tanto la señalización no viaja tan rápido. Si nosotros como fisioterapeutas hacemos una saturación y una estimulación a través de fibras sensitivas, por ejemplo, una compresa caliente, un TENS, unas interferenciales, parafina,
el agente físico que ustedes quieran, lo que vamos a hacer es mandar una señal a través de estas fibras A beta. ¿Qué diferencia van a tener estas fibras A beta? Que van a ser altamente mielinizadas y que van a viajar más rápido. Por lo tanto, imagínense que su médula espinal va a ser como una carretera y que el dolor va a ser como un bochito y que su compresa caliente, su TEN, sus interferenciales, lo que ustedes quieran, va a ser un Ferrari. Este Ferrari va a ir más rápido, va a llegar a nivel de tallo cerebral, en específico a una parte que se llama sustancia reticular, va a saturar de información y es como si cerrara la puerta y no va a permitir que viaje la señal del dolor. Y es así como nosotros podríamos explicar que ocurre todo este proceso de analgesia que nosotros buscamos a través de estos agentes físicos. Ahora, ojo, muy importante que entendamos esto. Aquí lo único que estamos haciendo es bloquear el dolor un poquito, tapar esta señal, pero una vez que yo quite ese estímulo, ese dolor va a tener el camino libre para regresar. Lo importante, entonces, va a ser que nosotros lleguemos al origen del dolor. Y por eso yo siempre les voy a decir que la parte más importante de su intervención va a ser la evaluación. Una buena evaluación los va a ayudar a llegar a un buen diagnóstico y ese diagnóstico les permitirá llegar a un buen tratamiento. A través de esto ustedes tienen que encontrar el origen del dolor y quitarlo. Si yo tengo una lumbalgia, tengo que entender que esa lumbalgia puede ser postural, puede ser mecánica, puede ser visceral. Una vez que yo entienda por qué está ocurriendo, imaginemos que es una postural, ¿no? Y entonces yo fortalezco la musculatura paravertebral, la musculatura abdominal, hago estiramientos, trabajo sobre la postura del paciente. Una vez que yo corrija todo eso, entonces el dolor va a desaparecer. Y esto lo puedo combinar con diferentes agentes físicos, por supuesto que sí. Y aquí con lo que empecé, entendamos el dolor. Y una vez que lo entendamos, vamos a poder llegar al resultado deseado. Y este esquemita que les pongo aquí, lo que intenta describir es justamente esto, ¿no? Aquí tenemos al sistema nervioso periférico, la médula espinal, el tallo cerebral, el diencéfalo y la corteza. Y aquí viene cómo viajan el estímulo no doloroso a través de las A beta y el estímulo doloroso a través de las A delta y C. Siguen el mismo camino, exactamente el mismo. Ya hablamos de los 4 procesos de transducción, conducción, modulación y percepción. Aquí se los estoy poniendo ya en un cuadrito. Y aquí está la teoría de la compuerta, de la cual les hablaba hace ratito, la teoría de Melzack-Wall. Se las voy a leer textual, pero ahorita yo ya se las expliqué y espero que quede mucho más claro. La transferencia de la información al cerebro va a estar influida por la actividad de las fibras somatosensitivas de gran diámetro, que van a ser las A beta. Si la actividad de estas es mayor a las fibras nociceptivas de pequeño diámetro, que van a ser las A delta y C, se van a inhibir los impulsos, evitando la propagación de la señal del dolor a estructuras superiores del sistema nervioso central. Y aquí podríamos explicar y ejemplificar por qué hacemos lo que hacemos en nuestra consulta diaria. Que ojo, yo les recomiendo que la cuestión de agentes físicos de electroterapia, por supuesto que se vale, es una parte importante, pero que sean los primeros o los últimos 10, 15 minutitos de su terapia. Combinemos todo esto con ejercicio. Recuerden que el ejercicio es la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance y es la que más evidencia científica tiene. La terapia manual, el entrenamiento funcional, la educación al paciente, el feedback, la retroalimentación que le demos, juguemos con el medio ambiente al favor de ese paciente y entonces podríamos hablar de un tratamiento adecuado e individualizado. Recuerden que sus tratamientos tienen que ser individualizados. Si puedo concluir con algo y con lo más importante es eso. La terapia se tiene que adaptar a sus pacientes, no el paciente a la terapia. Pregunten qué es lo que está buscando, conozcan a sus pacientes e intervénganlos desde lo que él necesita. Conozcamos las necesidades de esa persona, por favor. Y solo así pondremos en alto y honraremos la profesión tan bonita que tenemos en nuestras manos, ¿no? También me gustaría mencionar rápido que tenemos otra teoría, que es la teoría de los endógenos opioides, que aquí lo que nos intenta explicar es hablar de la presencia de los neurotransmisores de nueva clase, que seguramente los han escuchado como painkillers, los cuales incluyen encefalina, serotonina y dopamina, que van a actuar a diferentes partes del sistema nervioso. Por ejemplo, encefalinas a nivel de médula espinal, endorfinas en las astas posteriores de la médula espinal y serotonina, ¿no? Estas, recuerden que son algunos de los neurotransmisores que podemos generar a través de buenos hábitos como el ejercicio, ¿no? Por ejemplo,
Entonces, todos estos estilos de vida también van a influenciar qué es lo que está ocurriendo adentro de mi cuerpo. Eso es fundamental entenderlo. Una teoría que está muy interesante, que es muy actual, es la teoría de la neuromatriz, que está intentando comprobar que todos nosotros nacemos con una arquitectura cerebral ya preestablecida y que esa tiene que ver con estos umbrales de dolor altos o bajos. Es bastante interesante, es un tema inmenso que ya espero que en algún otro momento podamos platicar juntos, porque si no aquí podríamos estar horas y horas, pero se los dejo ahí de tarea, investiguen, de verdad les va a volar la cabeza, es muy, muy interesante. Y recuerden lo que les decía, lo más importante de su tratamiento, la evaluación. Y cuando estén evaluando dolor, vuélvanse súper metiches y súper chismosos, ¿no? Pregunten todo. ¿Cuál es el tiempo de evolución? ¿Cómo le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Cuándo empezó? ¿Cada cuánto le duele? ¿Cuánto dura? Si dura segundos, minutos, horas, días. ¿Dónde se localiza? ¿Por dónde inicia? Si se irradia hacia otro lado. Si es superficial, si es profundo. ¿Cómo lo describe esa persona, no? Si lo describe como algo opresivo, si es pulsátil, si es en forma de látigos, si interrumpe sus actividades o no, si está asociado a náuseas, a vómitos, a movimiento, a tos, a la luz, qué lo desencadena, el movimiento o el reposo, si es cuando yo veo una luz, si es cuando tomo un medicamento, si es cuando como, cuando termino de comer, ¿no? ¿Qué lo agrava, si el frío o el calor? ¿Qué lo alivia? El reposo, el sueño, caminar, el frío, el calor. Todo esto les va a dar muchísima información para que ustedes puedan entender el dolor. Lo más importante es que lo entiendan. Y si ustedes preguntan todo esto, creo que vamos a estar del otro lado, ¿no? Espero que esta breve charla les haya ayudado mucho para poder como comprender toda esta cuestión del dolor. La verdad les digo, es un tema súper apasionante, a mí me encanta. Obviamente, pues estos solo son 45, 50 minutitos en los cuales estamos platicando juntos. Obviamente es un tema mucho más extenso, pero espero que al menos esta fisiopatología y estos procesos hayan quedado claros para despertar en ustedes más interés y que lleguemos al fondo de todo esto, ¿no? Y que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que ocurre con nuestros pacientes. A mí no me queda más que agradecerles infinitamente la invitación. Fue un verdadero placer estar aquí platicando con ustedes. Sepan que estoy a sus órdenes. Por ahí les compartí mi Instagram, les comparto mi canal de YouTube donde subo videitos para que estemos estudiando juntos, hago repasos de este tipo y también les dejo mi correo para lo que necesiten. De verdad, muchísimas gracias por todo y espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Qué interesante plática, doctor Espinosa. Desde luego que motivó a todos los que te escuchan a hacer preguntones, como usted dice, ¿no? Es también el principal medio de un especialista en saber qué le pasa a su paciente. Entonces, sí, Exacto. realmente sí los ha motivado. Muy interesante. Le agradecemos Gracias. mucho su conferencia. Muchas gracias. Y a ustedes que están viendo esta transmisión, les agradecemos su asistencia. Los invitamos a seguir con las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.